Hay personas que construyen empresas y hay otras que construyen influencia. Santiago Matías logró algo que hace algunos años parecía imposible en República Dominicana: convertirse en una de las voces más poderosas del Internet dominicano. Un hombre capaz de mover artistas, cambiar conversaciones nacionales, llenar transmisiones y construir un imperio digital que desde un barrio donde probablemente nadie imaginaba que algo así podía ocurrir, mucho antes del edificio rojo, antes de Alofoque, antes de los millones y la fama, existía un joven obsesionado con algo mucho más simple. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de ver no es solamente la historia de un comunicador, es la historia de cómo un joven terminó construyendo uno de los imperios digitales más grandes de República Dominicana. Yo soy más que un artista. ¿Qué tú eres? Más que un artista. ¿Qué tú eres? ¡Que se meta! ¡Muevan esa mierda! La calle es la que manda. Vivimos viajando a diferentes países, por eso tenemos ya un público más grande. El mundo no es para gente conforme. No existiera el micrófono, no existiera el internet. No diría, no me digo malas palabras, el público, pero en el documental sí. Hay algo que muchas personas no entienden. Mucho antes de convertirse en uno de los nombres más influyentes del Internet dominicano, existía un joven creciendo en Villajuana, un sector donde la vida se mueve rápido, donde el ruido nunca se detiene, donde desde temprano aprendes algo importante. Si quieres sobrevivir, tienes que buscar la manera de destacar. Y quizás por eso Santiago desarrolló algo que más adelante definiría toda su carrera. Y en esos años, República Dominicana era completamente distinta. La televisión seguía dominando la conversación. La radio todavía era controlada por figuras tradicionales. Y el Internet todavía parecía un experimento. Nadie imaginaba que años después las redes sociales iban a controlar la atención de millones de personas. Pero mientras muchos ignoraban este mundo, Santiago comenzó a observarlo, y aquí apareció algo muy importante, que fue la música urbana. Calle no hay dueño, los niños están en loquera, van a la escuela con los tabacos en la lonchera. En ese momento, la gran parte de la sociedad dominicana rechazaban completamente estos géneros. Lo consideraban vulgar y muy vacío. En pocas palabras, un tipo de género sin futuro. Los medios tradicionales prácticamente ignoraban a esos artistas. Pero lo interesante es que mientras otros veían desorden, Santiago veía oportunidad, porque entendió algo antes que muchísima gente. La juventud dominicana sí tenía voz. Hacemos un trabajo ya un poco más directo a nivel internacional, vivimos viajando a diferentes países, por eso tenemos ya un público más grande. Estamos haciendo fusiones de lo que son temas, género como lo son la salsa, balada, también el merengue. Lo estamos haciendo fusión con lo que es el reggaetón para dar otro estilo. Yo cambié el formato de hacer promoción porque había páginas amigas que por eso me convertí en la número 1 tan rápido. Mi página es una página que yo tengo que buscar mensual 20,000 pesos para pagar el servidor y internet, porque lamentablemente nosotros estamos internacionales gracias a Bombón Production, y donde no me ponen en San Pedro, ponen a Mozart en España, y yo no lambo ningún director aquí ni en ningún lado. Hasta ese momento, Santiago ya había entendido cómo funcionaba la atención, sabía qué hacía reaccionar a la gente, sabía cómo se movía la cultura urbana, pero todavía le faltaba algo, una plataforma propia, porque promocionar artistas estaba bien, conectar personas también, y si realmente quería cambiar las reglas del juego, necesitaba construir el suyo. Así nació Alofoque Music. Al principio no era el gigante que conocemos hoy, era un proyecto mucho más pequeño. Entrevistas, noticias del movimiento urbano, promoción de artistas, contenido para una comunidad que, hasta ese momento, prácticamente había sido ignorada por los grandes medios de comunicación. Pero casi nadie estaba documentando lo que ocurría, y sin darse cuenta, comenzó a convertirse en el archivo vivo de toda una generación del género urbano. Cada entrevista era una fotografía de un momento que después se volvería historia. Cada discusión terminaba recorriendo las redes sociales. La audiencia quería ese contenido y lo quería todos los días. Fue entonces cuando Alofoque dejó de ser solamente una página de entretenimiento, el lugar donde artistas emergentes podían darse a conocer, donde los seguidores encontraban noticias antes que en cualquier otro medio.
y donde las polémicas nacían o explotaban. Pero aquí ocurrió algo que muy pocos vieron venir. Mientras la mayoría pensaba que el éxito de Alofoque estaba en las entrevistas, Santiago estaba aprendiendo otra cosa. La gente no regresaba únicamente por los artistas, regresaba por la conversación, porque detrás de cada canción había una historia. Detrás de cada éxito había un conflicto, y detrás de cada conflicto había millones de personas queriendo saber qué iba a pasar después. Fue ahí cuando Alofoque empezó a entender una regla que todavía domina Internet. Las personas no consumen solamente contenido, consumen contexto. Quieren entender, opinar, debatir, sentir que forman parte de la conversación. Y mientras otros medios publicaban una noticia, Alofoque construía una historia alrededor de ella. Eso hizo que el crecimiento fuera casi inevitable. Los números comenzaron a aumentar, las reproducciones crecían. Los artistas entendieron rápidamente que aparecer en Alofoque significaba llegar directamente al público que realmente consumía música urbana. Y con el crecimiento, también llegaron los primeros enemigos, porque cuando empiezas a concentrar demasiada atención, inevitablemente empiezas a incomodar a quienes antes la tenían. Y esa sería apenas la primera de muchas batallas que Santiago Matías tendría que enfrentar. Hay un momento en la vida de cualquier proyecto en el que deja de parecer una apuesta y se convierte en una realidad. Para Santiago Matías, ese momento no fue un video viral, ni una entrevista, ni siquiera un récord en YouTube. Fue un edificio, porque durante años muchas personas siguieron viendo a Alofoque como el muchacho del internet, alguien que había tenido suerte, alguien que aprovechó una moda. Pero mientras el resto discutía si YouTube tenía futuro, Santiago ya estaba pensando como empresario. Ya no quería solamente crear contenido, quería construir una empresa de comunicación, una que pudiera competir de tú a tú con los medios que durante décadas habían dominado la conversación en República Dominicana. Y para lograrlo, necesitaba algo más que una cámara, necesitaba infraestructura, necesitaba talento, necesitaba un lugar donde todas esas ideas pudieran crecer. Así comenzó uno de los proyectos más ambiciosos de toda su carrera: la compra de una emisora de radio. Una decisión que para muchos parecía una contradicción, porque si el futuro estaba en Internet, ¿por qué invertir millones en un medio que muchos consideraban parte del pasado? La respuesta era mucho más estratégica de lo que parecía. Santiago no estaba comprando una emisora para hacer radio, la estaba comprando para reinventarla. Y ahí aparece una figura clave en esta historia: Ozuna. Cuando Santiago le presentó la idea de crear una emisora moderna, pensada para convivir con YouTube y las redes sociales, el artista puertorriqueño decidió apostar por el proyecto, según contaría el propio Alofoque años después. La respuesta fue tan simple como contundente: busca la emisora, que yo voy contigo. Aquella alianza terminó dando vida a uno de los movimientos más importantes de la comunicación dominicana. Pero el verdadero cambio no estaba en la pintura de las paredes, estaba en la idea. Porque ese edificio no fue construido para hacer radio como siempre se había hecho. Fue diseñado para una nueva generación. Cabinas llenas de cámaras, estudios preparados para transmitir en vivo, contenido pensado al mismo tiempo para la radio, YouTube, Facebook y cualquier plataforma donde estuviera la audiencia. Era un concepto completamente diferente. Y, como había ocurrido tantas veces antes, la industria tardó poco en reaccionar. Muchas emisoras comenzaron a instalar cámaras, a subir clips, a transformar sus programas para internet, no porque estuviera de moda, sino porque Alofoque acababa de demostrar que ese era el camino. Y quizás ese fue el momento en que dejó de ser solamente un creador de contenido y comenzó a convertirse en uno de los empresarios de medios más influyentes de República Dominicana. Para ese momento, Alofoque ya había conseguido algo que muy pocos creadores dominicanos habían logrado. Cada entrevista generaba conversación, cada video acumulaba cientos de miles y muchas veces millones de reproducciones. Las marcas comenzaban a interesarse. Los artistas entendían que una aparición en Alofoque podía cambiar semanas enteras de promoción, pero había un problema. Para Santiago, eso todavía no era suficiente, porque mientras muchas personas habrían celebrado haber construido uno de los canales más grandes del país, él ya estaba pensando en el siguiente movimiento. Y esa forma de pensar
terminaría definiendo toda su carrera. Lo que antes podía hacerse con una cámara y un micrófono, ahora necesitaba productores, editores, camarógrafos, y el espacio comenzaba a quedarse pequeño. Fue entonces cuando aparecieron los primeros estudios, cabinas diseñadas para transmitir en vivo, espacios donde la radio y YouTube comenzaban a convivir bajo un mismo techo. Era una idea poco común para la época, mientras muchas emisoras seguían pensando únicamente en quienes escuchaban. Alofoque ya estaba pensando también en quienes miraban. Las cámaras dejaron de ser un complemento. Ahora eran parte del programa. Cada gesto, cada reacción, cada discusión, todo podía convertirse en un clip viral. Y eso cambió por completo la forma de hacer comunicación. Pero, una vez más, Santiago sintió que todavía faltaba algo, porque la audiencia ya no quería únicamente entrevistas, quería experiencias, quería sentir que estaba viviendo lo que ocurría detrás de las cámaras. Y ahí nació una idea completamente diferente, la casa de Alofoque. Al principio, muchos no entendían el concepto. Parecía simplemente una casa llena de creadores de contenido, pero en realidad era un laboratorio, un lugar donde prácticamente todo podía convertirse en contenido. Las conversaciones del desayuno, las reuniones, las bromas, los debates, las visitas inesperadas, las grabaciones, todo ocurría en el mismo lugar, y el público podía seguirlo casi en tiempo real. Era una forma distinta de entender el entretenimiento. Ya no existía una separación clara entre el programa y lo que pasaba cuando el programa terminaba, porque en la casa de Alofoque el contenido nunca terminaba. Y el experimento funcionó. La audiencia comenzó a crecer todavía más. Los clips inundaban las redes sociales. Cada día aparecía un momento nuevo. Un debate, una entrevista improvisada, una discusión, una colaboración inesperada. La casa había dejado de ser un escenario, se había convertido en un personaje más de la historia. Y, como había ocurrido tantas veces antes, cuando el proyecto empezó a quedarse pequeño, Santiago volvió a hacer lo que mejor sabía hacer: crecer. Así nació la casa de Alofoque 2. No era simplemente una casa más grande, era una evolución de la idea original: más estudios, más espacios, más producción, más talento. Todo estaba diseñado para una sola cosa: que el contenido nunca se detuviera. Para ese momento, Alofoque ya no funcionaba como un programa, funcionaba como una fábrica. Mientras un equipo grababa una entrevista, otro editaba un video. Mientras un panel debatía un tema, otro preparaba la siguiente transmisión. Era una maquinaria trabajando prácticamente todos los días. Y, aún así, Santiago seguía pensando que todavía podía llegar más lejos, porque ya no estaba construyendo solamente una empresa, estaba construyendo un universo. Y así nació Planeta Alofoque. Y ahora estamos tratando de sacarle esa mierda. ¡Muevan esa mierda! ¡Cállate la boca ya! ¡Cállate la boca ya! Como un programa, ni siquiera como una marca, sino como una idea. La idea de que todo podía estar conectado. La radio, YouTube, las redes sociales, los eventos, los artistas, las noticias, todo formando parte de un mismo ecosistema. Un lugar donde una conversación en una cabina podía convertirse en un clip viral. Ese clip podía generar una noticia. La noticia podía convertirse en tendencia. Y la tendencia terminaba regresando nuevamente al programa. Era un ciclo que se alimentaba constantemente. Y quizás esa fue la verdadera diferencia entre Alofoque y muchas otras plataformas. Nunca construyó solamente contenido, construyó un sistema, un ecosistema donde cada pieza impulsaba a la siguiente. Y mientras muchos seguían pensando en hacer un buen programa, Santiago ya estaba construyendo una industria. Mientras muchos seguían creyendo que el éxito dependía de conseguir un espacio en la televisión, él decidió construir un espacio donde nadie estaba mirando. Y cuando el resto finalmente entendió hacia dónde iba la audiencia, Alofoque ya llevaba años allí,
Quizá por eso su historia genera tantas opiniones, porque nunca tomó el camino tradicional, nunca esperó la aprobación de los grandes medios, nunca pidió permiso para ocupar un lugar en la conversación. Simplemente construyó el suyo. Con el tiempo ese espacio dejó de pertenecer únicamente a la música urbana. Las entrevistas comenzaron a cambiar, las conversaciones evolucionaron. Llegaron empresarios, deportistas, creadores de contenido, figuras internacionales. Y también llegaron quienes, durante décadas, habían elegido únicamente los grandes medios para hablarle al país, los políticos. Ese momento marcó un antes y un después, porque ya no era solamente Alofoque entrevistando a personas importantes, y quienes querían conectar con esa audiencia tenían que ir hasta donde ella estaba. Pero quizá el mayor logro de Santiago Matías nunca fue construir un edificio, ni una emisora, ni una casa llena de creadores. Su mayor logro fue demostrar que un medio de comunicación ya no necesitaba nacer dentro de una gran empresa. Podía comenzar con una cámara, con una computadora y con una idea capaz de competir contra estructuras que llevaban décadas dominando la industria, y eso obligó a todos a evolucionar. Hoy resulta completamente normal ver programas transmitiendo en vivo por YouTube, cabinas llenas de cámaras, entrevistas pensadas para convertirse en clips. Pero hubo un momento en que nada de eso era normal. Y mientras muchos discutían si ese cambio iba a llegar, Santiago ya estaba construyéndolo. Tal vez por eso resulta tan difícil definir quién es realmente Alofoque. Para algunos es un comunicador, para otros un empresario. Hay quienes lo consideran un visionario y también quienes critican muchas de sus decisiones. Pero independientemente de la opinión de cada persona, hay algo que resulta difícil negar. Muy pocas figuras han logrado influir tanto en la manera en que un país consume información, entretenimiento y conversación. Y quizás esa sea la razón por la que su historia sigue despertando tanto interés, porque no habla solamente de un hombre, habla de una época, del momento en que la comunicación dejó de depender de una antena y comenzó a depender de una conexión a internet. Quizá dentro de algunos años aparezcan plataformas más grandes, creadores con más audiencia, tecnologías que hoy todavía ni siquiera imaginamos, porque así funciona el mundo digital. Siempre está cambiando, pero hay algo que difícilmente cambiará. Cada generación tiene personas que logran ver una oportunidad antes que los demás. Y cuando eso ocurre, no solo construyen empresas, cambian industrias. Eso fue lo que hizo Santiago Matías, no porque fuera el único, ni porque tuviera el camino asegurado, sino porque decidió apostar por un futuro que casi nadie podía ver. Y mientras muchos seguían mirando hacia donde siempre habían estado las oportunidades, él decidió mirar hacia donde todavía no existían. Esa decisión terminó cambiando su vida, pero también cambió la forma en que millones de dominicanos consumen contenido todos los días. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si disfrutaste este documental y quieres ver más historias sobre las personas que han transformado industrias, culturas y formas de pensar, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque la próxima gran historia ya está en camino. Nos vemos en el próximo documental.